Bueno, hermanos, ¿cómo están? Nuevamente aquí estamos para leer la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar el devocional 018. Es la historia de Jesús sana al hijo de un noble. Esto está en Juan 4, del 43 al 54. Juan 4, del 43 al 54. Como siempre, la idea es que ya hayan leído ustedes en casa la palabra y la hayan estudiado para que esto sea más provechoso. Vamos a leer entonces. Nos dice la palabra: Jesús sana al hijo de un noble. Juan 4, del 43 al 54. Dice: 2 días después, Jesús salió de allí y fue a Galilea. Y es que Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos los recibieron y pues habían visto todo lo que él había hecho durante la fiesta en Jerusalén, pues también ellos habían ido a la fiesta. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, en Cafarnaúm. Había un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El oficial del rey le dijo: Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia: tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó. Lo mismo que toda su familia. Esta segunda señal la hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, nuevamente aquí para aprender de la palabra de Dios y poder crecer cada día más en esta relación que tenemos con Él. Entonces, lo primero, el versículo 43 y versículo 44. 2 días después Jesús salió de allí y fue a Galilea, y es que Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces, mire, lo primero que yo veo aquí es que siempre la gente tiene barreras de incredulidad. La gente no nos cree, siempre hay barreras de incredulidad. Las personas muchas veces se concentran en nuestro pasado. Las personas no se concentran en lo que Dios ha hecho con nosotros, sino que se concentran en quiénes somos. Mire, Jesús lo conocían por ser el hijo de Nazaret. ¿Se acuerdan cuando Natanael dice: y de Nazaret puede salir algo bueno? Pues la gente tiene prejuicios siempre de uno, y muchas veces cuando lo ven a uno hablando de la palabra de Dios, creen que es uno mismo quien está hablando, pero porque seguramente lo conocieron a uno en otra época, ¿verdad? Y cuando nos conocen y nos ven acercándonos a Dios, de pronto no creen en nuestro cambio. Yo quiero decirte algo hoy: no te avergüences. Lo que tienes que hacer es mirar de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te sacó y a dónde Dios te ha llevado. Todas las maravillas que Dios ha hecho contigo y a dónde Dios te va a llevar. Porque al contrario, mientras que algunas personas miran lo que tú eras en el pasado, otras personas miran el testimonio que tú eres hoy. Y el testimonio de lo que tú eres hoy es el poder de Dios en tu vida, ¿verdad? Yo soy un milagro de Dios, tú eres un milagro de Dios, cada una de las personas somos un milagro de Dios. Miremos lo que dice Primera de Corintios 1, del 27 al 28, dice: sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y los menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Fíjate, Dios escoge de lo menospreciado del mundo, de lo débil. Entonces no te tienes que sentir que porque eres débil, que porque eres pequeño, que porque no sabes, que no. Cuando Dios escogió a Gedeón, el ángel le dice: varón esforzado y valiente. Y él le dice: ¿a quién le estás hablando? ¿A mí? Perdón, ¿a quién le estás hablando? ¿Sí? Entonces no tienes que pensar, porque al final la obra la hace Dios. Pero sí, muchas veces miramos a las personas así como juzgándolas. Entonces lo primero que yo te pregunto hoy es: ¿has juzgado a alguien por su pasado?
Hoy con este pasaje aquí, estos versículos, me hace preguntar si he juzgado a alguien por su pasado, así como algunas personas de pronto me juzgan hoy por mi pasado, ¿verdad? Entonces, tienes que, quiero que reflexiones hoy si has juzgado a alguien por tu pasado. Y también quiero que pienses hoy si tus amigos creen en tu cambio, porque seguramente ahora que te estás acercando a Dios, ni tus amigos creen en tu cambio. O sea, te está pasando lo mismo que le pasó a Jesús. Nadie creía en los milagros de él, la gente era incrédula, así como él mencionaba. ¿Ok? Vamos a seguir. Versículo 45 dice, cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él había hecho durante la fiesta en Jerusalén, pues también ellos habían ido a la fiesta, ¿verdad? Entonces, mire, lo que puedo ver aquí es que Jesús trae lo mejor. Jesús, nadie puede decir que no ha visto las maravillas de Dios. De verdad, nadie puede, nada más con mirar la naturaleza, con mirar la creación, con mirar cómo se forma un bebé, con mirar cómo son, con mirar absolutamente todo a nuestro alrededor. Pero sabes algo, el primer milagro somos nosotros. El primer milagro realmente somos nosotros, son nuestras familias, son absolutamente todos los cambios que han sucedido en nuestra vida desde que llegamos a Dios, ¿verdad? Lo primero es que cambia es nuestro interior. Jesús lo primero que cambia es todo nuestro interior y a medida que nos vamos acercando más a Él, ya se ve en el exterior. Y me encanta, hoy veía algo que decía que lo invisible se vuelve visible y que lo invisible de este mundo es lo más importante de la vida. Las cosas, el amor, que nosotros nos volvimos visibles a través del amor de nuestros padres que quisieron tener un hijo. Entonces, lo visible es lo más importante de este mundo, ¿cierto? Y nosotros vamos cambiando. Y Jesús trae lo mejor a nuestras vidas, trae esa paz. Encontramos esa paz, encontramos esa agua que ya no nos va a volver a dar sed para nuestra alma, como lo veíamos en la Samaritana hace una o dos estudios aquí, ¿verdad? Entonces, quiero que hoy te preguntes si ya sientes esa alegría de encontrar a Jesús, si ya has empezado a ver esos cambios en ti, ¿verdad? Si quieres participar, como dice aquí, que habían visto todo lo que había hecho durante la fiesta en Jerusalén, pues ellos también habían ido a la fiesta. Tú quieres participar de esa fiesta porque estar con Jesús de verdad que nos cambia la vida y nos trae una alegría impresionante. ¿Ok? Sigamos adelante, vamos al versículo 46 y 47. Dice, Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Cafarnaún había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Bueno, recuerdan que la conversión del agua en vino, eso fue muchos capítulos atrás, eso fue en Juan, creo que en Juan 2. Entonces, ahora vemos aquí que hay un oficial, dice que había un oficial del rey. Entonces, lo que quiero que entiendas ahora es que todos somos vulnerables. Este oficial era una persona de alta posición y tenía un hijo enfermo. Todos somos vulnerables a la maldad. Es más, hoy en día todos somos vulnerables al coronavirus, ¿verdad? Las personas exitosas, las personas de una posición social alta, ¿verdad? Lo que pasa es que esas personas a veces se llenan de todos esos argumentos de autosuficiencia en su mente, de poder, ¿verdad? Y sienten que no necesitan de Jesús. Pero fíjate que este hombre, este oficial del rey, vio, escuchó que Jesús había llegado y de una fue a verlo, ¿verdad? Hoy en día todos estamos expuestos. De verdad que este coronavirus ha traído una humildad a la humanidad impresionante porque todos nos hemos dado cuenta que todos estamos expuestos, que todos somos frágiles, ¿verdad? Que todos estamos expuestos a la enfermedad, a que la economía se caiga en cualquier momento. Muchos nos sentíamos tranquilos con nuestros trabajos, con el éxito empresarial que estábamos teniendo y ahora nos damos cuenta que realmente somos súper frágiles, así como este oficial del rey, ¿verdad? Y es importante quebrantar todos estos argumentos que se han levantado contra Dios. Porque todos estos son argumentos cuando nos sentimos poderosos, cuando nos sentimos infalibles, cuando nos sentimos en nuestras fuerzas, cuando nos sentimos todo eso son argumentos en contra de Dios. Nos hemos sentido de pronto soberbios contra Dios. Entonces, yo quiero hoy que te preguntes si de pronto has sido soberbio con Dios, si has permitido esa autosuficiencia, si te has creído poderoso o te has sentido seguro en la tranquilidad de tu casa, con tu empresa, en el empleo que tenías, te has sentido seguro, porque eso denota que de pronto no necesitamos de Dios y sentimos que no necesitamos de Dios.
Entonces te dejo esa reflexión porque es muy importante mantener la humildad en las cosas de Dios. Vamos a leer el versículo 48. Y Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Entonces, vea, aquí es importante que activemos nuestra fe. Y me da risa porque Jesús tiene una forma muy chévere de decir las cosas, ¿no? Y Jesús le dijo, si ustedes no ven señales, va a hacer la cara que creo que Jesús hizo. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. O sea, como diciéndoles, ahí están pintados ustedes, ¿no es cierto? Y de verdad, no, yo siento que no es en un tono de felicitación que les está hablando. Les está diciendo como que siempre necesitan ver para creer, ¿no? Y necesitamos nosotros activar la fe porque esa fe es creer antes de ver. ¿Y cómo podemos activar esa fe? Pues lo hemos visto, lo vimos en el estudio pasado, Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Necesitamos activar nuestra fe cuando vemos las cosas que Dios hace, cuando vemos el actuar de Jesús, cuando conocemos el carácter de Dios, la forma en que Él se comporta. Necesitamos activar esa fe, ¿verdad? Miremos también cómo está Mateo 18:3. Y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y sabe qué pasa con los niños? Los niños creen fácilmente. Los niños creen, tenemos que creer como niños. Yo me acuerdo, si yo le digo a mi hija, hija, te voy, siempre he puesto este ejemplo, hija, te voy a llevar este fin de semana, el sábado al cine. Bueno, ahorita no puedo decirlo por el coronavirus, pero cuando le decía, te voy a llevar al cine, ella no estaba el martes, papá, pero tú sí eres capaz de comprar las boletas, papá, pero tú sí, ¿será que quieres que yo entre a internet? No, creer como niños, necesitamos creer como niños. Entonces yo quiero que te preguntes hoy si tú crees como un niño o si tú todo lo analizas porque muchas veces queremos creer como un niño, pero todo le buscamos análisis, ¿verdad? A veces decimos que creemos con la boca, pero estamos preocupados, entonces no estamos creyendo. Si yo le digo a mi hija, hija, yo te voy a llevar el sábado al cine, ella no está el miércoles, ay, ¿será que mi papá sí me va a llevar? ¿Será? No, la muestra de la preocupación es la falta de la fe. El pastor nos decía, la preocupación empieza donde termina la fe, ¿verdad? Entonces tienes que creer con el corazón, ¿ok? Bueno, sigamos adelante. Versículo 49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Fíjate, versículo 49, ven a mi casa. Jesús, ven a mi casa, le dice el oficial. Y yo creo que es tiempo de que nosotros invitemos a Jesús a nuestra casa, ¿cierto? Es tiempo de invitar a Jesús a que more en nosotros, a que viva dentro de nosotros, a que viva dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Es muy importante. No tenemos que esperar a estar derribados, a estar en la, como decimos en Colombia, a estar en la inmunda. Derriba hoy tu autosuficiencia, acepta tu dependencia de Dios, ¿verdad? No esperemos. No esperemos a que cada vez las cosas se pongan mal. ¿Qué estás esperando? ¿A que algo malo pase? ¿A que tu situación se complique? No debemos esperar más. Invita a Jesús a tu casa. ¿Ok? Versículos 50 y 52 dice, Jesús le dijo, vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia, tu hijo vive. Versículo 52. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 lo dejó la fiebre. Mira, Jesús le da una palabra a él, le dice, vuelve a tu casa que tu hijo vive. Jesús le da una palabra, esa palabra es una promesa. Tu hijo vive, tu hijo vive. Y tenemos que ser nosotros como ese oficial del rey que creyó. Él volvió a su casa, él no dijo, no, pero ¿será que sí? ¿Será? No, él volvió a su casa. Y él no conocía bien a Jesús, seguramente porque es un oficial del rey, no es una persona que está realmente pegada a las cosas de Dios. Y aún así le creyó. Fíjate, de pronto nosotros lo conocemos más de Jesús que ni lo que conocía el oficial este. Pero él no le importó si era digno o no. Él de una vez creyó. ¿Y saben qué? Su fe activó el milagro. ¿Sí? Su fe fue lo que activó el milagro. Entonces Jesús, cuando Él dice que hará algo, Él lo va a hacer. Él cumple su promesa porque Él es fiel. Dice la palabra que Él no es hombre para mentir. Dios no es hombre para mentir y no podemos permitir la duda, ¿verdad? Y entonces yo quiero que te preguntes hoy, ¿qué promesas has recibido de parte de Dios? ¿Qué promesas las has guardado?
las tienes guardadas, porque fíjate que en un segundo, Jesús cambió toda la situación de este oficial. Transformó no solo su vida. En el momento en que Jesús decretó, tu hijo vive, vuelve a tu casa que tu hijo vive. En ese momento el hombre creyó y su fe activó el milagro y el milagro ocurrió, ¿verdad? Entonces yo te pregunto hoy, ¿estás dispuesto a creerle a Jesús? ¿Estás dispuesto a creerle a Dios? Porque él dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y realmente lo que activa los milagros es nuestra fe. Sigamos, último versículo, versículo 53, dice, bueno, el padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó lo mismo que toda la familia. Mira, me sorprende que por la humildad de uno cambió el destino de toda una familia, ¿cierto? Llegó un momento difícil a la vida de esta familia, llegó un momento difícil, pero este señor, y a pesar de que no era conocedor de Dios, a pesar de que no era muy allegado a las cosas de Jesús, decidió tomar una decisión correcta. Decidió tomar la decisión correcta que fue creerle a Jesús. ¿Y eso qué trajo? Trajo no solo la sanación, sino la salvación para toda su casa. Y la salvación, tenemos que recordar que la salvación es el mejor milagro que podemos tener porque es eterno. La salvación es eterna, ¿verdad? Y entonces yo quiero que te preguntes hoy, ¿necesitas sanidad en algún área? De pronto sanidad emocional, vives con temor, vives triste, tienes el corazón roto, necesitas sanidad emocional, de pronto no necesitas solo sanidad física, de pronto necesitas sanidad emocional o de pronto necesitas una sanidad financiera, ¿verdad? Y resulta que la bendición de Dios es completa en todas las áreas, es completa. Bueno, quería compartirte hoy, vamos a mirar entonces estos puntos de reflexión. Lo primero es que quiero que le digas al Señor, perdona mi autosuficiencia, Dios. Perdona realmente mi autosuficiencia porque me he sentido poderoso, me he sentido estable y a veces de pronto siento que no te necesito a ti. Lo segundo es que quiero que le digas, perdona mi falta de fe. Quiero ser como ese niño, quiero ser como ese niño que cree tus promesas. Ayúdame, Espíritu Santo, lléname de ti para yo tener esa fe. Dile, quiero rendir mi vida a ti. Ven a mi casa, te invito a mi casa. Quiero que mores en mi casa, pero que no sea solo 30 minutos a la semana en mi casa, no, que estés todos los días en mi casa. Si Jesús pudiera estar en tu casa, ¿tú lo quieres 30 minutos a la semana o lo quieres toda la semana? Y por último, dile, transforma mi futuro y el de mi familia, Dios. Transforma mi futuro y el de mi familia. En estos momentos difíciles quiero que tú seas ese transformador, ese agente de cambio que traiga bendición, no solo a mí, a toda mi familia. Bueno, como siempre, tenemos los estudios bíblicos los miércoles a las 7:30 para recordarles. Estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook. Los estudios bíblicos son a través de Facebook. Al día siguiente los cuelgo en YouTube. Y bueno, estos devocionales los voy a seguir dejando en YouTube. Los pueden encontrar ahí. Me alegra que sigas con este reto. No desfallezcas, no dejes de ver estos videos devocionales porque tienes que crecer en la palabra. ¿Ok? Bueno, Dios te bendiga.